amor sacrificado por el bienestar de otros. Ahora escucharemos la palabra por el pastor Eduardo Méndez. Listo, hermanos, hablamos un poco del contexto, ya lo he explicado esta presentación breve que he preparado. Quiero hablarles a ustedes sobre el día de hoy. El tema se titula El conocimiento que edifica y la libertad con amor. Esto es fundamental, ya que es parte del principio de lo que es ser cristiano. Cuando nosotros venimos a Cristo, escúchenme muy bien, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida es transformada y somos salvados y justificados. Amén. Comienza en nuestra vida un proceso que se llama el proceso de la santificación. Y en el proceso de la santificación hay ordenanzas en la palabra de Dios que hacen que nuestra vida viva conforme a la voluntad de Dios. Porque el que es cristiano quiere vivir conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios. Así que si nosotros decimos ser seguidores de Cristo, debemos procurar aprender cuál es la voluntad de Dios. Y Dios desea que nosotros crezcamos en conocimiento, pero también que tengamos una libertad en Él, en amor. Por lo tanto, la primera cosa que nos dice Pablo en la carta de Corintios capítulo 8 es, vayamos ahí, capítulo 8 versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amados hermanos, ese texto muchas personas lo han proferido, dicho y enseñado de esta manera. Dicen que no es útil conocer o estudiar mucho, sino que lo que importa es tener amor y buenas intenciones. Pero no es así. La Biblia nos insta a nosotros y nos muestra que el propósito de la vida del hombre es glorificar a Dios, gozar de Él y aprender de Él en esta vida todo lo que podamos. Quizás usted dice, pero eso es imposible, nosotros nunca vamos a conocer plenamente a Dios. Pero el plan de Dios es que nosotros lo conozcamos aquí en la tierra, para que cuando lleguemos al cielo lo conozcamos en plenitud. Pero debemos de tratar de absorber todo lo que podamos dentro del plan de Dios. Así que, amados hermanos, esta es la voluntad del Señor, que todos nosotros caminemos hacia un mayor conocimiento de quién es Él, que no nos quedemos en la luz de nuestra ignorancia, sino que aprendamos cada día más de Él. Aprendamos en la iglesia, aprendamos a través de prédicas, aprendamos a través de discipulados, que toda nuestra vida tenga un enfoque y un propósito de saber más de Dios, ¿verdad? Pero aquí debemos de entender algo. Pablo dice que el conocimiento es vano cuando no viene acompañado de amor cristiano. Así que muchas personas dicen, yo he llegado a cierto conocimiento, he tenido acceso a ciertas técnicas para conocer de Dios, pero el Señor nos dice y nos reprende hoy en esta mañana diciéndonos, de nada sirve que todo tu conocimiento esté ahí albergado en tu cabeza si no pones el amor en práctica. De tal manera que yo no puedo decir que yo conozco a Cristo si no saludo a mi hermano. Yo no puedo decir que yo guardo los mandamientos del Señor si yo no tengo afecto por mi hermano, si no tengo ese carácter cristiano. Ese conocimiento, toda esa doctrina que yo quizás haya llegado a acumular por años es vano si no viene acompañado de la acción del amor. Eso tiene que quedarnos claro. Pablo reconoce en su momento que la iglesia de Corinto había llegado a un conocimiento, y ahorita lo vamos a ver, un gran conocimiento, una gran verdad. Pero las grandes verdades que nosotros tengamos o que hayamos llegado a conocer de Dios tienen que venir acompañadas de un conocimiento de
amor. Y no solo de cualquier tipo de amor, porque tal vez para nosotros la interpretación de amor es una y la interpretación de amor en la Biblia es otra, ¿verdad? Y aquí no estamos para ver nuestras interpretaciones de amor, sino las interpretaciones que la Biblia dice que es el amor. Así que Pablo condena el conocimiento que viene acompañado de orgullo. De hecho, nosotros tendemos a herir a nuestros hermanos por el orgullo que tenemos, por nuestra soberbia y por nuestra altivez. Y no podemos vivir una vida cristiana en libertad si estamos esclavizados al orgullo. No podemos hacerlo. No podemos decir que conocemos a Cristo, que lo amamos y tener plenitud en Él si dentro de nosotros hay amargura. Cosas con las cuales tendremos que luchar hasta que Cristo venga. Amén. Así que la verdad, la sabiduría cristiana se muestra en la humildad y en el cuidado a los hermanos. Aplica hoy en día a nuestra iglesia, en una era donde muchos se enorgullecen del conocimiento teológico y doctrinal. Algunos de nosotros en ciertas ocasiones decimos: yo no soy como aquel, o yo no soy como yo era antes, que antes yo llegaba y era crédulo y ahora no, ahora abro la Biblia y estudio y sé que hay gente que engaña, pero no existe el amor genuino que Cristo nos demanda. Así que muchos de nosotros, creyendo que llegamos a un conocimiento muy elevado, en realidad lo que tenemos es envanecimiento y de nada nos sirve, y otras personas que quizás no tengan tanto conocimiento como nosotros practican el amor y Dios lo da por válido. Vean qué interesante está eso. Dios da por válido ese amor. Por lo tanto, Pablo nos recuerda que el verdadero crecimiento espiritual se evidencia en cómo tratamos a los demás que están dentro de la iglesia. Cómo mi conocimiento bíblico edifica al hermano y no lo aplasta, ¿verdad? Pablo apela a un sentimiento de nobleza dentro de la iglesia, a decir que si llegamos a conocer del Señor debemos de compartir este conocimiento, y todo este conocimiento de la verdad debe venir acompañado de mucha paciencia, de mucho amor, de mucha mansedumbre. No podemos llegar y decirle a las personas que no crecen al mismo nivel que nosotros crecemos: conviértase ya y crea como yo creo. No podemos. Pero, hermanos, debemos de entender lo siguiente: hay marcos muy específicos y claros de a qué es a lo que Pablo se está refiriendo, y vamos a ir ahí. Primero, Pablo nos dice que debemos de enseñar con ternura, no con superioridad. Un ejemplo práctico: un maestro que explica la doctrina difícil tiene que hacerlo con paciencia, con ejemplos cotidianos, hacer un espacio para preguntas y no ridiculizar a quienes no creen igual a nosotros. Amén. El resultado es que las personas sean edificadas dentro de la iglesia y se sientan seguras para crecer en el conocimiento de Dios y no se sientan intimidadas porque todo el mundo conoce más que ellos. Amén. Corregir con mansedumbre y no con dureza. Lamentablemente ya nosotros tenemos una predisposición por nuestra tendencia pecaminosa, por ser hijos de Adán, a corregir mal, ¿verdad? A corregir con orgullo. Y peor aún, además de la tendencia ya natural, porque estoy diciendo que hay tendencia natural, tenemos las tendencias de crianza. Y tendemos a corregir siempre, en el caso de nuestros hijos, igual como nuestros padres nos corregían, con el mismo tono de voz, con los mismos castigos y con las mismas frases. Que si yo empiezo a hacer un recuento de las frases que usted le dice a los chiquillos, es de antología, todos nos las sabemos. El día que yo me muera, no me llore. Y viene desde atrás. ¿De dónde las oí? De mi mamá, de mi abuela, de mi tatarabuela. Vienen desde atrás. Vienen heredándose ese tipo de conductas. Y el Señor nos dice que en una nueva vida en Cristo estas conductas deben de morir, deben de acabarse. Yo no puedo vivir justificando mi mal carácter por cosas externas, porque el Señor no me las valida. El Señor no me dice: hoy no quise saludar a fulano, es que al final fulano
tiene que entenderme, yo soy así, y Dios nos demanda a nosotros que nos arrepintamos y que pidamos perdón. Y lo tenemos que hacer. Así que esa es la voluntad de Dios, no que nos quedemos en un estado primario pecaminoso, sino que avancemos, que tengamos madurez en Él, que lleguemos a conocerlo más. Y esto es el énfasis de la carta de 1 Corintios 8. Debemos de corregir con mansedumbre. La corrección bíblica es necesaria, así es, hermanos. No puede haber una iglesia cristiana, escúchame muy bien y pónganme mucha atención. No puede haber una iglesia cristiana sin las marcas de lo que es una iglesia de Cristo. Y una de las marcas de la iglesia de Cristo que debemos de entender bien no es el evangelismo, no es la amabilidad, no es que la gente es muy buena, no. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene que ser conocida por 3 marcas que están implícitas en Mateo 18, que son la predicación fiel de la palabra, que si alguien va a venir a esta iglesia no diga, ay, es que todos eran muy amables, esa iglesia se caracteriza por la amabilidad de su gente. No, deben de decir, esta iglesia se caracteriza porque predica fielmente la palabra. Esta iglesia se caracteriza porque aplica disciplina eclesiástica. Y otra cosa que es tan más importante es que esta iglesia guarde con solemnidad los sacramentos. No son otras cosas las marcas de la iglesia, son estas. Por lo tanto, nosotros tenemos que también añadir a las prácticas de nuestra iglesia la disciplina de Cristo. Y debemos de hacerlo con amor y corrección pronta. Amén. Cuando un hermano comete un pecado doctrinal o moral, debemos de acercarnos a él en privado, sea un anciano, un pastor, un asistente o un miembro, y debemos de hablar con él y no condenarlo. El resultado es que el hermano se sienta amado y que pueda venir y recibir de parte de Dios todo el amor que la iglesia tiene que dar. Ahora, en Corintios 8 no pasaba esto. En Corintios 8 se atacaban porque unos hermanos pensaban que si comían comida sacrificada a los ídolos estaban pecando, y otros que tal vez tenían y habían alcanzado un mayor nivel de conocimiento decían, qué ridículos. Y esto, aunque parece mentira, llegó a llegar a los oídos de Pablo, y Pablo vio que esto estaba afectando a la iglesia y que la iglesia podía ser dañada a causa del orgullo y del creer que había un sector que era más maduro que otro. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Hermano, ¿tiene la presentación? Vamos a la... Ok, está bien. Vamos a la 2. Entonces, esto es importante. Vayamos al versículo 6 de 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un solo Señor. El versículo 6 de 1 Corintios nos está enseñando cuál era a la revelación, escuche muy bien, cuál era a la revelación que habían llegado los corintios maduros. Y ellos decían, la comida sacrificada a los ídolos es para ídolos, los ídolos no son nada. Y es cierto, los ídolos no son nada, son solamente una escultura que alguien profirió y están muertos e inertes y no tienen ningún conocimiento, ni ejercen ninguna influencia sobre nosotros. Ese era el conocimiento que habían accesado algunos hermanos de Corinto. Habían llegado a un nivel de madurez muy grande para poder entender que habían cosas que ellos simplemente no les afectaban, ¿cierto? Algunos de nosotros decimos, a mí no me importa que la gente de la iglesia haga esto o aquello, yo sigo a Cristo y mi fe está puesta en Cristo, no en las personas. Oraré por los hermanos que caminan en esta debilidad o en pecado, pero mi mente es
llegar a Cristo. Hay otros que dicen, hoy no me saludó nadie, no vuelvo a la iglesia porque esta iglesia está llena de rencor. Y esa inmadurez debe de ser tratada y debe de ser entendida al punto en que yo tenga que aplicar vuestra gentileza sea conocida con todos. Y saludo a todos. Y si a alguien no lo salude, discúlpeme, pero hermano, lo amo. A veces cuesta que uno no llegue a saludar a todo el mundo, pero los amo en Cristo. Amén. Y tratar de que eso no se convierta en una raíz de amargura, porque Satanás es un puerco y hace que la gente, por algo tan pequeño, ya se sienta mal. Así a ese nivel estamos luchando. Así es el diablo. Él es como una rata, inarticulado. Se mete por cualquier endija que alguien deje ahí mal. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros cerremos y que no demos espacio ni lugar a Satanás para que se meta en la iglesia ni haga lo que él quiere. ¿Entienden? Esto pasó en Corinto, entonces empezaron a agarrar, mostrando así que ni tanto los que tenían este gran conocimiento eran sabios, ni que los que eran sensibles eran maduros. Y lo que mostró fue que como en toda iglesia hay mucho, por lo cual todavía todos tenemos que avanzar. Amén. Y este avance y esta misericordia, les voy a decir algo, no es algo que un pastor impone, ni los ancianos ni los diáconos. Sabemos claramente que quien está trabajando en todos los miembros, asistentes y dirigentes de la iglesia es el Señor. Y una vez y otra vez más, el Señor nos habla como a padres, no como el padre que usted tuvo, sino como al Padre Celestial, que llama a sus hijos una y otra vez a la corrección sin cansarse, porque hay papás que se cansan, ¿verdad? De estar dice y dice, ¿y qué hacen? Retiran a su hijo de su presencia. Los papás se cansan, ¿verdad? Ustedes tuvieron papás que nunca se cansaron, nunca les dieron una nalgada. Llegaron a un punto en donde, ¿qué hicieron ellos? Me cansé. ¿Y Pablo qué le dijo a los corintios? Los voy a corregir como a hijos amados, una y otra vez, así como un padre corrige a sus hijos. Porque si nosotros dejáramos a nuestros hijos a la merced de sus pecados, de sus errores, entonces estos hijos llegarían a ser unos desdichados, desgraciados, dejados a su merced para que cometan todo tipo de errores y pecados. Dios no hace eso con su iglesia, amén, sino que la corrige, porque Él a quien toma por hijo, ¿qué hace? Lo corrige, lo encamina por su senda. Por eso los proverbios están tan llenos de esta imagen paterna de un Dios corrigiendo a su pueblo, esta imagen paterna de un Dios deseando que sus hijos tengan verdadera sabiduría, y Él desea que todos nosotros crezcamos en esta sabiduría y que nos ampliemos hacia una madurez espiritual todavía más grande, ¿verdad? Amén. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, sabemos esto, la centralidad del monoteísmo, hermanos, dentro del cristiano. Monoteísmo quiere decir que el cristiano cree en un solo Dios. Y cuando hablamos de que cree en un solo Dios, es fundamental, porque a través de la historia y de las confesiones históricas cristianas, nosotros creemos que hay un solo Dios en tres divinas personas, con misma fuerza y esencia y substancia, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Creemos eso. Esto nos ayuda a nosotros a saber que todos los demás dioses son falsos y que no hay ninguno como el Dios nuestro, ¿verdad? Por eso podemos estar tranquilos y no andar con supersticiones. O alguien se levantó con miedo y vio al cielo y dijo, tengo que sacrificar a una virgen porque el Dios maíz se enojó. Nadie dijo eso. Se arraigó tanto la fe cristiana en ustedes que lo que dicen ustedes es gracias a Dios por este día. Bendito sea el Señor porque puso pan en la mesa. Nadie se angustió, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta que los ídolos no son nada. El Dios maíz no es nada. El Dios de la lluvia no es nada. Sabemos que hay un solo Dios y al cual hace todo como quiere, y que todas las naciones le adoran y le exaltan, quieran o no. Entonces a este conocimiento llegaron los corintios. Corintios era un pueblo politeísta, un pueblo que creía en muchos dioses,
y la superstición estaba ahí. Entonces muchos cristianos en Corinto decían, si comemos comida sacrificada a los ídolos, entonces se nos va a meter un demonio. Y otros ya habían entendido que solo había un Dios verdadero y que oraban por la comida y la santificaban y que listo. Ese era, aunque parezca mentira, usted puede decir, ay, pero ¿quién se va a poner a complicarse en ese tema? Hermanos, muchos de aquí, por algún modo que alguien nos hace, hasta pensamos en irnos de la iglesia. Vean qué tremendo. Entonces, no critiquemos la inmadurez de Corinto, que para nosotros parece ser nada, comparando con muchas veces nuestra inmadurez cristiana. Esta inmadurez cristiana no debe de ser comprendida, debe de ser superada. No debemos de decir, ay, es que fulano se siente mal. No, hay que decirle a fulano tiene que avanzar y crecer y madurar en el Señor. No puede ser resentirse por todo. Tiene que avanzar y crecer en el Señor y fijar sus ojos en Cristo. El hermano Francisco lo decía hace unos domingos atrás, las corintadas, ¿verdad? Todo este tipo de cosas se llamaban corintadas. Corintadas era que se peleaban porque unos seguían a un líder y otro líder, y eran divisores y disensores. Y sabemos que es un espíritu carnal quien trata de dividir una iglesia. Quien trata de poner cizaña entre los líderes de una iglesia son carnales. ¿Y quiénes hacían esto? Los de Corinto. Personas que no llegaban a la madurez cristiana. No entendían cuál era el plan de Dios con la iglesia. Y al no entenderlo, dañaban el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que pasaba? Se sabía que había personas con superstición y todo bien. Todo el mundo decía, hay hermanos que tienen esta debilidad. ¿Y qué hacían los fuertes? Agarraban la pierna del cerdo sacrificado a Fomet y se la tragaban delante del hermano que tenía debilidad por eso. Y el hermano que tenía debilidad por eso entraba en una angustia y en una sensación de zozobra terrible. Y entonces había división y ellos decían, yo no me junto con los que comen comida sacrificada a los ídolos. Y la iglesia se estaba despedazando por dentro. A causa de la falta de amor y a pesar del conocimiento, la gente se despedazaba por dentro. Ahora, nosotros tenemos que entender que no todos tienen el mismo conocimiento. El libro de Corintios nos lo dice en el versículo 7, vayamos ahí, pero no en todos hay este conocimiento. No todos llegan a tener una madurez espiritual rápida. Algunos de nosotros tenemos ciertas debilidades con ciertas cosas. Y esas debilidades pueden despertar a nuestra conciencia, la cual no es mala, que nos dice que algo no anda bien. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo reconoce que aunque teológicamente es correcto decir que un ídolo no es nada, escúchame muy bien, porque Pablo da la razón a aquellos que habían dicho, comamos la comida sacrificada a los ídolos, nada más oremos. Dice que aunque no es nada, debemos de tener cuidado con los que son débiles en la fe. Tenemos que caminar y andar en amor. Ahora, hoy en día ya no hay ningún problema con la comida, salvo algunos hermanos que aún por su conciencia no están dispuestos a ir a comer a las comidas de los ángeles de aquí, porque saben que están consagradas a los ídolos. No van y nosotros no podemos decirle, déjate esa payasada, eso no es nada. Tenemos que tener respeto. Si nuestro hermano ve que no es conveniente para su fe cristiana ir y llenar las arcas de una iglesia X o de otra iglesia X, o que los adventistas hicieron unos panes riquísimos y que no hay ningún problema con que ese Dios esto y lo otro, nosotros tenemos que respetarlos. Tenemos que decirle, hermano, tiene toda la razón usted en querer guardar su conciencia de eso. Si usted así cree que está adorando a Dios, lo respeto. Si usted cree que así usted guarda su templo del Señor, lo respeto. Pero tenemos que tratar de que avancen y que no se queden con estos rudimentos y con estos estorbos para que no avancen a su fe, ¿verdad? Amén. Así que debemos de andar en amor. La palabra griega para conciencia es síntesis, que habla de una voz interior que regula nuestras acciones según lo que sabemos y creemos, y todos nosotros tenemos que seguir nuestra conciencia. Siempre.
Si hay algo que nos reprende, es nuestra conciencia. Y nos dice, esto no está bien delante de los ojos de Dios. Cuando hay un punto gris ahí que usted dice, es que no sé si eso es robar y está ahí complicado, y no sé si eso está ahí medio raro, y no veo luz, mejor no lo hago, porque mi conciencia no me dice, hágalo, vamos con todo. Si mi conciencia me frena, no lo hago. Ahora, también hay que tener cuidado, no vaya a ser que usted tenga una conciencia más cauterizada que ese bárbaro, ¿verdad? Que santo Dios, ¿verdad? Que aunque la Biblia se le ponga así al frente, a Biblia diga pecado, usted diga, no, mi conciencia no me reprende, pastor. Démosle luz verde, huele fuego a esa casa de mi enemigo, ¿no? Tenemos que saber que nuestra conciencia tiene que también estar alineada a la voluntad de Dios escrita en su palabra, ¿verdad? No podemos tener una conciencia libertina, una conciencia pícara, sino que nuestra conciencia debe de estar cautiva, ser llevada presa hacia la voluntad de Cristo. Como cuando usted ve aquella imagen de los soldados de guerra, todos encadenados, siendo traídos así hacia la voluntad de Cristo. Así debe de ser la conciencia del cristiano. Debe de estar cautivada, debe de estar sometida, debe de estar rendida hacia la voluntad de Dios, no hacia sus propios deleites, gustos, preferencias, sino a lo que dice la Escritura. Porque mayor que nuestra conciencia está la ley que el Señor ha dejado en su santa palabra. Y si la conciencia nos reprende, ahí está la Escritura que nos puede reprender. Recordemos que el camino cristiano no es solo un camino de justificación. ¿A quién no le gustaría que el camino cristiano solo fuera de justificación? Fui justificado y fui perdonado. Sino que también hay santificación, regeneración, porque sin santificación y regeneración no hay glorificación. No hay vida eterna, si no hay sometimiento, si no hay muerte al yo, al ego, no hay vida eterna. Y debemos de morir a nosotros mismos. Con Cristo juntamente he sido crucificado, dijo Pablo, ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo bajo la voluntad del Hijo de Dios. Vean qué tremenda forma de decirlo. Y me voy a quedar con ese texto también para seguir predicándolo. Porque hablábamos de eso. El alma del creyente inmaduro debe de ser tratada con ternura. El conocimiento de los fuertes no debe ser un arma que destruya la conciencia débil. ¿Y cómo aplicamos esto en la iglesia? Algunos tienen la libertad en ciertos temas y entienden su libertad cristiana y dicen, no es malo comer esto, no es malo ver esto, no es malo hacer esto, y practican ciertas cosas culturales y no las ven malas. Otros por su trasfondo, todavía sienten inquietud y culpa ante ciertas cosas, y cuando se siente inquietud y culpa es mejor no hacerlas. Pero en todo esto hay ejemplos prácticos que nosotros debemos de llevar. Una familia cristiana nueva que viene de un trasfondo religioso, rígido, puede escandalizarse al ver el líder de la iglesia participar de ciertas actividades mundanas que no son cristianas, de ciertas cosas que no se hacen en ese entorno, y el líder cristiano debe de retraerse por amor, esperar que los creyentes avancen y crezcan en su fe, porque el apóstol Pablo dice que debemos de no hacer tropezar a nadie. Así que no podemos imponernos a la fuerza diciendo, yo creo así y no me importa lo que los demás piensen de mí. Eso no es lo que el Señor nos dice a nosotros que debemos de hacer. Un creyente maduro que escucha música secular, que básicamente no habla del Señor, puede hacerlo con conciencia limpia, pero debe pensar cómo esto afecta a los cristianos más jóvenes si me ven y me oyen.
¿Cómo afecta los estados que yo pongo de mis diversiones a aquellos que están apenas conociendo a Cristo? El Salmo 69 dice: no sean confundidos por mi causa los que te buscan. No sean confundidos. No piensen que adorar a Dios es esto que yo hago mal. O que quizás yo no lo hago malo, pero ellos sí lo pueden ver mal. Y pueden tener un mal concepto del Evangelio y, como decimos popularmente, nos paseamos en todo. No vimos la forma en que nuestros hermanos crecieran en amor y en paciencia. No vimos la forma en que los demás tuvieran un desarrollo creciente y maduro. Y es muy sencillo. Pongo un ejemplo: si usted pone un bebé de 3 meses solo a que se pare, ¿qué va a hacer? Se va a llevar un costalazo en la cabeza durísimo. Así que no podemos vivir una vida cristiana en donde digamos: a mí qué me importa lo que piensen los demás. Sí importa lo que piensen los demás, porque yo soy en vida una marca literalmente que refleja lo que es vivir como Cristo. Soy un representante de Cristo, y lo que yo haga puede ser malinterpretado y puede hacer que las personas que no tienen un conocimiento más maduro de Dios puedan tropezar. Amén. Es un llamado a la iglesia. Entonces la pregunta es: como iglesia, ¿debemos practicar la empatía? Preguntarnos siempre: ¿está mal lo que estoy a punto de subir? ¿Qué tipo de ejemplo estoy dando? ¿Qué imagen estoy dando al Evangelio? Y también, ¿cómo puede afectar esto a mis hermanos que están caminando conmigo en la piedad? No venga a decirme: ay, yo hago lo que quiera con mi vida, yo hago lo que yo desee. Pues déjeme decirle algo: la comunidad de Cristo, usted puede decir que es cristiano, puede decirlo. Nadie ha patentizado el hecho de ser cristiano. Es más, Jesús decía que los falsos creyentes decían que eran creyentes. Pero hay algo que es muy importante. Recordemos las palabras del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y aquí el Señor nos da una pauta importante. Nosotros debemos de entender que la iglesia de Cristo no es individual, no es una creencia individualista, es una creencia colectiva. Por eso dice cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Usted no ve sus muslos, su pierna, decir: hoy me voy a levantar porque tengo ganas de hacer ejercicio, cuando su cerebro no quiere. Usted no ve esa separación, esa independencia ni esa autonomía. Nosotros no somos autónomos. Si somos realmente iglesia de Cristo, tenemos que responder, someternos y obedecer a un pastor, al grupo de ancianos y a la iglesia de Cristo. No podemos ser autónomos. Ese tipo de creencia no existe, no está en la Escritura. Usted nunca vio a Pablo decir: yo soy autónomo. Más bien lo vio predicando siempre que la iglesia era un cuerpo. Ahora, si usted aún no se ha convertido y es simpatizante al Evangelio, sigamos orando hasta que haya una conversión genuina. Pero así es la estructura y la forma en que Dios ha decidido que sea el sometimiento de cada individuo dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Debe de haber sometimiento. Debe de haber obediencia a Dios en su palabra. Amén. Por eso debemos de preguntarnos si somos parte del cuerpo de Cristo: ¿cómo mis acciones edifican el cuerpo de Cristo? ¿Cómo lo que yo hago muestra algo bueno, algo decente, de buen nombre a toda la organización que represento, que es la iglesia del Señor ante los ojos del mundo? ¿Esto que yo tengo o esto que yo hago representa realmente los ideales del reino de los cielos, o me estoy representando a mí mismo? Esa es una muy buena pregunta para la iglesia. No hacer tropezar a un hermano por el que Cristo murió es una tarea fundamental y necesaria dentro del cuerpo y el plan de Cristo. Versículo 11, vayamos ahí, de 1 Corintios 8.
Hermanos, ahora déjenme decirle algo. En mi predicación voy a tratar de dejar algo muy claro. Pablo asume que estas personas tenían estas conductas por error. ¿Por qué por error? Porque él dice, este conocimiento que ustedes tienen les da ese beneficio de la duda, no porque ustedes quieran dañar a los hermanos, sino porque ustedes han avanzado, han tenido un mayor conocimiento. Pero esto es porque ellos se supone que están buscando su piedad y su libertad cristiana. Pero hay personas que no están buscando piedad ni libertad cristiana, lo que viven es en una vida carnal. Y así dicen ser representantes de Cristo, que eso es peor. Así que no es que ustedes llegaron a un conocimiento, no, es que debemos de hacer morir lo terrenal. Y aún no lo hemos hecho morir. Y todavía somos peores. No sean confundidos por mi causa los que a ti te buscan. No sean avergonzados por mi causa, dice el salmista del Salmo 69. Los que en ti esperan, no sean avergonzados. Toda la iglesia se ve avergonzada y afectada porque muchas veces hay personas que dicen ser cristianas y no reflejan un estilo de vida que el Señor ha mandado a que se viva. Un cambio, una transformación, una prueba de testimonio, ¿verdad? Y hoy en día estamos tan expuestos a tantas cosas. Las redes sociales se han vuelto una ventana para que podamos ver en claridad el estilo de vida y la forma en que los que dicen ser cristianos viven. Y tenemos que ser congruentes con lo que nuestra profesión de boca ha dicho. Si una vez dijimos, Señor, queremos renunciar a las obras de la corrupción y de las tinieblas, debemos de representar estos ideales que hemos dicho delante de Dios que vamos a renunciar. Amados hermanos, la expresión popular que hoy decimos es: por la boca muere el pez. Ciertamente algún día será latente delante del Señor. El Señor nos va a decir, bueno, ¿cuáles fueron las obras? ¿A qué renunciaste en este mundo para seguirme? ¿Renunciaste a toda aquella ventana del marco de la feria de la mundanalidad? Nosotros debemos de decir que sí. Y también el Señor tomará en cuenta las veces que por causa nuestra algunos han tropezado. Jesús le dijo a los discípulos que sería maldito, esa palabra, maldito, óiganlo bien, maldito todo aquel que hiciera tropezar a alguno de estos pequeños, refiriéndose a quizás los niños que estaban ahí, pero también se está refiriendo a aquellos que creen en la fe ciegamente, que están verdaderamente buscando al Señor con todo su corazón. Dice el Señor, serán malditos todos aquellos que hagan tropezar a quienes buscan de corazón sincero la fe. Y nuestras acciones pueden hacer tropezar a alguien y debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos. Es duro de digerir, pero es lo que dice su santa palabra. Escrito está y la iglesia debe decir amén. El Señor nos dice a nosotros que debemos de tratar de vivir una vida congruente a lo que hemos dicho en nuestra profesión. Hay pecados que pueden escandalizar a un hermano, y eso nos recuerda que Cristo murió no solamente por mí y por mi ego, sino que murió también por otros hermanos, y que mis acciones pueden estar lastimando la iglesia santa del Señor, la iglesia apartada del Señor. La iglesia está llamada a vivir en comunión, ¿sí? La libertad sin amor se convierte en egoísmo. Estoy dispuesto a renunciar a lo lícito por el amor a otros. Valoro la vida de mi hermano por la cual Cristo también murió. Y esto nos lleva al versículo 11 y 13. Vayamos ahí. Dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Por tu conocimiento. Pablo lleva la enseñanza a su punto más alto. Usar mal nuestra libertad puede llevar a un hermano débil a pecar contra su conciencia, y eso es una traición al amor de Cristo. Tropezar significa en el original escandalizar, ofender, llevar al pecado. Llevamos a vergüenza a alguien por quien Cristo derramó su sangre. ¿A quién
aquel perdón a quien tú desprecias con tu libertad ha sido tan amado por Cristo que Él dio su vida por Él. Por eso no podemos vivir conforme a lo que nosotros queremos o pensamos. Hermanos, todo este tema debe de producir una conciencia profunda de la dignidad de cada miembro del cuerpo. Cada persona en el cuerpo de Cristo es digno de que vivamos bajo los mejores y más altos deseos de que toda la iglesia sea como el Señor le pide a la iglesia que sea. Es duro, es muy duro, pero vamos a tratar de representarlo o dejarles claro y explicar como el Señor quiere que lo expliquemos. Cuando algún hermano nuestro de nuestra iglesia falla, ciertamente ha fallado al Señor, pero también ha golpeado y traicionado los ideales que muchos hermanos están defendiendo. No solamente golpea al Señor, golpea a la iglesia del Señor. Y cuando esto pasa, la iglesia desea que sea restaurado y por eso la iglesia lo perdona. Cuando un hombre en Corinto falló y cometió un pecado inmoral, es más, el pecado era tan inmoral que ni siquiera entre la gente mundana se mencionaba. Pablo dice, si ustedes lo perdonan, el Señor lo perdona, y si el Señor lo perdona, yo lo perdono. Pasaron por 3 procesos de perdón: el Señor, la iglesia y el apóstol. Si todos lo perdonan, lo perdonamos. La iglesia se sintió golpeada, la iglesia se sintió traicionada cuando este hombre falló. ¿Por qué? Porque toda la gente de Corinto supo que en ese lugar se reunía alguien que había hecho un acto tan inmoral que ni siquiera entre la gente de Corinto se veía. ¿Y qué decían? Ese es un grupo de gente sectaria que hasta tienen esto y esto y lo otro. Por eso es que las acciones que hacemos afectan el lugar donde nos congregamos. ¿Verdad? Y él no podía hacer lo que quisiera. Tenía que entender que hubo un abuso de su libertad. Muchísimo abuso de su libertad. ¿Verdad? Porque el Señor nos dice a nosotros, usted puede casarse con otro creyente y puede casarse, pero no puede unir su vida con una persona que era familiar suya. Y este hombre hizo esto, unió su vida con un familiar y la iglesia no sabía ni qué hacer. Y toda la comunidad habló mal de esa comunidad. Por eso nosotros no debemos de procurar que se hable mal de nosotros ni de la iglesia donde vamos, ¿verdad? Porque ofende y golpea la obra redentora de Cristo. A quien tú desprecias, puedes estar maldiciendo la sangre de Cristo. Nuestra libertad no vale nada en comparación a lo que vale un alma, ¿verdad? El amor siempre tiene prioridad sobre la razón. Aquellos que dicen, tengo un gran conocimiento y sé que esto no es malo, debemos de pensar en el corazón de los que son afectados a causa de nuestras acciones. El discernimiento se mide no solo porque yo sé algo, sino por cómo también amo a mi iglesia y a mis hermanos. Un líder de una iglesia decide participar públicamente de ciertas actividades, no porque sean pecados, sino para que no sean de tropiezo a los que ven esto como un mal ejemplo. Y no solamente los líderes de la iglesia deben de abstenerse de ciertas prácticas, sino todos los que asisten a la iglesia. Meditar y pensar en cómo algunas personas tienen cierta simpatía con el evangelio o lo necesitan, y que yo esté dando un mal ejemplo debe de ser algo que en mi corazón debe de estar constantemente examinándose. Conclusión: la madurez cristiana no se muestra por cuán libre soy, sino por cuán dispuesto estoy a limitar mi libertad por amor a otros hermanos que están apenas creciendo. ¿Y cómo puedo yo apoyarlos en su proceso de crecimiento y de libertad cristiana también? No nos estamos diciendo, siempre andemos con cuidado porque estos hermanos nunca van a crecer. No, hay que ayudarlos a avanzar. Pero mientras su proceso se da, el apóstol Pablo le dijo a los corintios, entiendan que sus acciones pueden hacer que otros se pierdan. ¿Verdad? Donde el amor falta, todo conocimiento es corrupto.
Donde el amor no está, todo conocimiento es inválido. El capítulo de 1 de Corintios reta a esta iglesia, amados hermanos, mucha atención, porque al final esto es lo que venimos a aprender dentro de la Escritura. Esto nos reta a vivir una fe equilibrada. Nos invita a tener relaciones amorosas entre nosotros que mantengan la libertad cristiana no como una excusa para pecar, sino como un aliciente para que los débiles avancen. Debemos actuar con consideración para otros. Debemos saber que somos vistos y cartas abiertas por todos los hombres. Debemos de saber que un día cuando nosotros dijimos, sí Señor, quiero seguirte, y dije, acepto a tu sacrificio, me convertí en esclavo tuyo y ya no vivo yo más para mis placeres, ni mis deseos, ni mis voluntades, sino que vivo para ti, para glorificarte y para aportar tu reino. Una excusa para actuar sin considerar a otros es una oportunidad para hacer que nuestros hermanos fracasen y caigan. Donde no hay claridad, no hay verdadero conocimiento de Dios. Donde no hay acciones llenas de amor, hay una iglesia que está envanecida en el ego. Así que, hermanos, llevemos nuestra mente cautiva a la obediencia del Señor. Llevemos nuestra mente a lo que el Señor quiere decirnos. Al fin y al cabo, todo esto que he hablado hoy, en este día, es una excusa para llevarnos al Evangelio una vez más. Es una excusa para llevarnos una vez más a arrepentirnos. Y más que una excusa, es una oportunidad. Una oportunidad para volver a ver a Cristo y decir, Señor, yo con mis fuerzas no puedo representarte bien, ni representar bien a la iglesia. Necesito que tu obra santa en mí se lleve a cabo para poder ser un digno y fiel representante tuyo, un buen embajador. Amados hermanos, hoy nuestro Dios, que al igual que nos da una corrección sumamente rígida, también nos invita a venir a Él como el Padre que extiende los brazos a sus hijos después de la disciplina. Nos viene a decir, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera y ningún pámpano que no esté en mí no dará fruto. Y si queremos dar fruto, corramos hacia Cristo. Hoy te has sentido retado, quizás te has sentido triste porque tu vida no es el fiel reflejo de lo que yo estoy hablando o de lo que Pablo dice que debe de ser. Corre a Cristo, corre al Señor. No te quedes con el engaño del pecado, porque ¿sabes cuál es el engaño del pecado? Que no hay esperanza para ti, que no hay oportunidad y que nunca vas a cambiar. No escuches la mentira de Satanás. Ven a aquel que dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Vida plena, vida en el Señor, vida para su gloria, vida para la extensión y gloria de su reino e imperio. Ven al Señor, que lo que te espera cuando vengas al Señor es la recompensa eterna, fiel, corona de vida incorruptible a los que resisten a la tentación, dice Santiago. A los que quieren caminar por las calles de oro y el mar de cristal, a los que quieren ver rostro a rostro la gloria de Dios, y alabado sea su santo nombre, porque sigue haciendo su obra en la iglesia. Filipenses 1:6 dice que aquel, hermanos, aquel Dios que comenzó la obra en nosotros, será fiel en terminarla. Aleluya. Qué gran milagro es saber. Qué gran dicha es conocer que no descansamos en nuestras fuerzas para nada de esto, sino que tenemos un Dios fiel que nos dice, toma mi mano y mi diestra y yo haré que tú puedas obedecer mis preceptos y mis mandamientos. Nunca fue para tu gloria, nunca fue para tu honra, nunca fue para tu exaltación. Hoy venimos delante de Dios, ponemos nuestras rodillas en tierra y decimos, como dice el Salmo 73, no a nosotros Dios,
no a nosotros, Dios. La gloria sea para ti, Señor. Vive una vida para su gloria. Vive una vida entregándote a Él en tus acciones y hechos, y nunca, nunca tendrás decepción de ti mismo, porque sabes que tú eres capaz de lo peor, y Dios también, y a pesar de eso, Él te ha ofrecido su gracia y el poder de su potencia para librarte del mal y perdonarte. Qué mensaje tan esperanzador es saber que no es por nosotros. Qué mensaje tan esperanzador es saber que ahí está Cristo con su palabra y su Espíritu Santo hablando a nuestras conciencias para nunca defraudar a nuestro Señor. Amén. Amén. A Cristo sea la gloria y la honra de todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, hemos venido en esta mañana a escuchar este sermón imposible de aplicar si no es por tu gracia, si no es por tu misericordia, si no es por tu amor, si no es por tu benevolencia. Ninguno de nosotros puede estar parado delante de ti si no es porque Cristo hizo una obra de justificación que se para en medio de nosotros y del fuego eterno y de la ira de Dios para con los enemigos de Dios. Y si no fuera por Cristo estaríamos perdidos. Hoy te paras delante de nosotros y frente a Dios diciéndonos: Padre, lo he justificado, la he justificado por gracia. Y aquí estamos, Cristo, un domingo más, glorificándote, un domingo más, exaltándote, un domingo más, rogando a ti misericordia, un domingo más, glorificando tu resurrección. Porque si tú no te hubieras levantado entre los muertos, vana sería nuestra predicación y vano sería nuestro credo. Si tú no llegaras y tocaras nuestros corazones, estaríamos perdidos. Gracias, Señor, porque no abandonas a tu iglesia, no abandonas a tu pueblo, no abandonas a tu grey. Todos tus escogidos son tuyos, muy tuyos, como dice la Escritura, como la gallina recoge a los polluelos. Gracias, Señor. Gracias por la misericordia que nos tienes. Gracias por tu Hijo Jesús, por la muerte en la cruz, en el nombre que es sobre todo el nombre. Amén. 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 Hermanos, mantengámonos aquí.